¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Mi nombre es José Mar Caballero. El curso que voy a dictar durante todo este periodo, durante todo este año, es el curso de literatura. Ya para ustedes no es un misterio que la literatura tiene muchos procesos, muchos contextos. Además, ¿no es cierto?, que la literatura y la historia van de la mano, puesto que, digamos, la literatura es una necesidad, ¿no es cierto?, es una esencia histórica y por ende remarca el síntoma o la sintomatología o las consecuencias de los procesos históricos y remarca también una esencia periódica, ¿no? La literatura con el tiempo ha ido evolucionando, eso es claro, ¿no? Pero la evolución no siempre implica una mejora, ¿no? La literatura con el tiempo ha remarcado ciertas desavenencias y ciertos vacíos. Tanto es así que actualmente la definición de literatura o la propia conceptualización del término remarcaría básicamente un cuestionamiento o remarcaría digamos, una duda, ¿no?, con respecto a lo que es este arte, ¿no? Entonces, el compromiso de este año, chicos, con este curso va a ser no solamente dar un sentido a las obras literarias y, por supuesto, contar las historias, sino también va a ser crear este paralelo entre los contextos históricos con respecto a las obras literarias que aparecen y por qué la necesidad de escribir esta obra o por qué este autor, digamos, mereció una mayor importancia, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, deben recordar además que esta clase debe estar copiada en su cuaderno. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando ya retornemos a clases vamos de alguna manera a seguir trabajando con los temas que convengan, ¿no es cierto? Entonces, como introducción al curso de literatura, vamos a trabajar bajo dos propósitos. El primer propósito va a ser aclarar el concepto de literatura y cómo este concepto se va a vincular con la poiesis, ¿no? Y el segundo propósito va a ser analizar el concepto de literatura a través de su evolución, aclarando, claro está, que actualmente la literatura no tiene una definición fija, sino que la literatura se ajusta a los procesos y a las necesidades del entorno, ¿correcto? Eso tienen que ustedes tener en claro. Ahora, voy a empezar con un pretexto, ¿no? Voy a empezar con la obra literaria, ¿no es cierto?, del escritor Franz Kafka, ¿no es cierto?, escritor del vanguardismo, La Metamorfosis. Esta obra fue escrita en el año de 1913. Estamos hablando de un periodo, digamos, más o menos cerca a la Primera Guerra Mundial. Usted sabe que la Primera Guerra Mundial se dio en 1914. Entonces, ¿por qué quiero hablarles de La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Primero, para dar una reflexión inmediata, ¿no? Ustedes están en su casita, yo estoy acá trabajando, ¿no es cierto?, de igual manera, pero ustedes saben que el presidente de la República dio un decreto, ¿no? En este decreto manifestaba que todos deberían, ¿no es cierto?, regresar a sus casas y mantenerse en cuarentena, ¿no es cierto?, hasta el 30, ¿no es cierto?, de marzo, ¿no? De esa manera, ustedes, ¿no es cierto?, tienen que, de alguna manera, seguir los parámetros del Estado, ¿no? ¿Qué ocurre, no? ¿O qué está pasando ahora, no? La gente va a los supermercados, empieza a comprar productos, empieza a comprar en exceso, digamos, llegan a tal desavenencia que desabastecen los mercados y cuando la gente quiere ir a comprar ya no está, ¿no es cierto?, ya no encuentran ese producto y entonces lamentablemente hay un mal manejo de los recursos y eso se debe a la consecuencia de los medios de comunicación y también en consecuencia del propio Estado, ¿no? Que en vez de dar síntomas de calma, básicamente manifiesta, digamos, consecuencias alarmistas, ¿no? Una situación alarmista como esta. En La Metamorfosis de Franz Kafka, el personaje principal es Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, después de, digamos, experimentar una noche con fiebre y con ciertos síntomas de malestar, se levanta convertido en un insecto. Ahora la pregunta del profesor: ¿y qué pasa si una persona se convierte en alguien que no es? ¿No? La preocupación del personaje principal de esta obra no es haberse convertido en insecto. La preocupación del personaje de esta obra es que él ya no puede ir a trabajar. Imagínense, ¿no?, la propia deshumanización del hombre, ¿no? El hombre, que es un ser productor, que es un ser que vale por lo que tiene en los bolsillos,
y no es un ser moral ni ético y no se preocupa, ¿no es cierto?, por sí mismo, ¿no? Esa es la consecuencia inmediata, ¿no es cierto?, de esta obra, ¿no? ¿Por qué le hablo de esto y qué tiene que ver con la clase de hoy? Bueno, precisamente porque la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, siendo producida en esta Primera Guerra Mundial, remarca una necesidad, ¿no es cierto?, la necesidad de tomar conciencia de que el hombre es un ser, ¿no es cierto?, que está, es un ser que está lamentablemente o materialmente deshumanizándose y que ese contexto y esa realidad no ha cambiado ahora, ¿no? Sigue siendo la misma y posiblemente empeore con los años, ¿no? Lamentablemente va a ser así. La literatura remarca una necesidad, remarca un espacio, remarca un contexto histórico, eso es verdad. Pero la literatura no siempre ha sido la misma, ha cambiado con el tiempo. Entonces, si hablamos de la introducción de la literatura y vamos a hablar del concepto de literatura, hay que decir que muchos me dicen, profesor, la literatura es un arte, sí, pero no es tan fácil como decir que es un arte, ¿no? La literatura es un arte que no siempre tuvo una vinculación escritural. Es más, los mitos, las leyendas, ¿no es cierto?, y las historias antiguas se producían de manera oral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la ausencia de la escritura. Porque la principal actividad del ser humano, ¿cuál es? Comunicarse, ¿no es cierto? Y no siempre uno se va a comunicar a través de la escritura, a veces se comunica a través de gestos, a través de señales, etc., ¿no? Pero en este caso, la literatura es un discurso oral. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la literatura desde sus inicios no tuvo escritura, se manifestó de manera oral y tiene además una evolución diacrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo el concepto de literatura ha cambiado. En alguna parte de la clase veremos los conceptos de literatura y cómo esos han cambiado a través de la historia, ¿no es cierto? Y ninguno de ellos está en lo cierto, ¿eh? Porque la literatura actualmente se maneja bajo ciertas necesidades, ¿no?, y bajo ciertas complejidades. Entonces, la literatura, ¿no es cierto?, es un discurso oral y tiene una evolución diacrónica. Oral por la ausencia de escritura y diacrónica porque cambia su percepción con el tiempo, ¿cierto? El término literatura, y acá vamos a hablar de la expresión etimológica, ¿no es cierto?, proviene del vocablo latino litera, que tiene dos conceptualizaciones. Las conceptualizaciones son letra y escritura. Profesor, no entiendo. ¿Qué cosa no entiende alumno? Si usted me está diciendo que la literatura, ¿no es cierto?, como una definición inmediata, es un discurso oral, entonces se va a manifestar la letra de la escritura. Estaríamos en una contradicción. Bueno, en realidad sí y no. Sí, porque lógicamente que la oralidad se pone en la escritura, ¿no? A veces van de la mano, pero la realidad se pone en la escritura. Pero, ¿por qué no? Porque el concepto de literatura recién tiene un arraigo en la Edad Moderna. En la Edad Antigua no tenía el nombre de literatura, tenía un nombre muy diferente que hoy día lo vamos a ver. O sea que recién en la Edad Moderna, o sea, más o menos entre los siglos XVI al XVIII, se habla de literatura como concepto artístico. O sea, antes del siglo XVI o XVII no existía el concepto de literatura moderna. Recién existe el concepto de literatura en la Edad Moderna, o sea, en el siglo XVIII. O sea, que ¿qué podemos decir? Que la literatura, ¿no es cierto?, en conclusión, ¿no es cierto?, es un arte que se transmite a través, ¿correcto?, de la escritura. Sí, profesor, sí, actualmente es un arte que se transmite a través de la escritura. O sea que, de alguna manera podemos decir que la literatura utiliza el lenguaje de una manera artesanal. Porque busca a través del lenguaje crear emociones, crear sentimientos, pero al mismo tiempo busca comunicar, ¿no es cierto? Eso es el elemento importante, eso es la visión importante de la literatura en este momento. Ahora, ¿desde cuándo? Ahora sí viene la segunda pregunta. ¿Desde cuándo podemos hablar de la literatura como concepto artístico?
Primero podemos manifestar que Aristóteles es el padre de la literatura, ¿correcto? Porque fue el primero en clasificar la literatura en géneros, ¿no? Imagínate lo complicado que era para Aristóteles clasificar la literatura en géneros, a pesar de que no había escritura, o sea que clasificaba relatos orales, primero. Y punto número 2, porque Aristóteles, siendo filósofo, no solamente clasifica las obras literarias, sino que le da un parámetro reflexivo, ¿no? Por eso habla del género lírico, del género épico y del género dramático, que ya lo veremos posteriormente en las clases que vienen, ¿no? La obra principal, lo que remarca y dice la literatura, es la poética, porque a través de la poética se pueden clasificar las obras en qué representan y cómo representan las obras, ¿no? O sea, en el contenido y también en la forma, ¿no es cierto? Por eso es que hay obras actualmente como la novela, como un poema, como una obra de teatro, que son arte o que representan una condición artística de la literatura, pero que no son iguales, ¿no? Todas tienen diferentes parámetros y estructuras. Ahora, Aristóteles decía lo siguiente: la poiesis, que es el término que tenía la literatura en esa época, en la Edad Antigua, es mímesis. ¿Qué quiere decir? Que la literatura es una copia o es una representación de la realidad. Pero también, ¿no es cierto?, que es estructura porque se puede clasificar y porque además puede tocar temas comunes, ¿no? Por eso es que la literatura puede dividirse en géneros literarios. Ahora, así como hay un planteamiento de la Edad Antigua, también hay un planteamiento moderno. El planteamiento moderno es planteado, ¿no es cierto?, valga la redundancia, por el filósofo alemán Johann Hegel, ¿no es cierto? Y Hegel también tiene una obra que se llama Poética, en donde él manifiesta lo siguiente, y él dice: la literatura no es otra cosa que el espíritu de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que la literatura, más que estructura y más que mímesis y clasificación, es la representación emocional. Por eso es que recién en el siglo XVIII podemos hablar de la literatura como arte, ¿no es cierto? Como arte, ¿correcto? Esto se da en el periodo de la Ilustración, donde se trataba de configurar la literatura y la política, ¿no? La literatura era el medio para que la gente pueda votar y elegir por políticos democráticos y honestos, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera la aclaración que se debe dar a través de la literatura y a través de sus procesos. Bueno, chicos, continuamos con las desavenencias de la literatura, cómo la literatura va a evolucionar, cómo la literatura va a cambiar de conceptos a lo largo de la historia. Y además, como ya te había explicado, la literatura y la historia van de la mano, ¿no? Se conceptualizan ambas, ¿no es cierto? Porque la literatura se basa en los contextos históricos, ¿no? Y se crea una necesidad, ¿no? La historia determina una necesidad por la cual la literatura manifiesta, ¿no es cierto?, manifiesta un síntoma de desavenencia de los contextos sociales. Entonces, el concepto de literatura a lo largo de la historia ha tenido diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Vamos a hablar del concepto primitivo hasta el concepto, ¿no es cierto?, del siglo XX, ¿no? Entonces, dentro del concepto primitivo hay una esencia inmediata que configura esas dos cosas que habíamos visto anteriormente. Profesor, ¿cómo así? Porque el concepto primitivo me manifiesta que la literatura, ¿no es cierto?, la literatura es un discurso oral. ¿Eso qué quiere decir? Que por ser discurso oral se va a transmitir de generación en generación, ¿correcto? Se transmite, ¿correcto? De generación, ¿correcto? En generación. Profesor, ¿y eso qué quiere decir? Que acá la literatura tenía una cualidad hereditaria. O sea que, y eso pasa actualmente, ¿no? Hay cosas que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en algún momento contaron, ¿no es cierto? Y que esto se volvió como una especie de mito o de leyenda familiar, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque la literatura lo que trataba de hacer en sus inicios era agrupar, ¿no es cierto?, o reelaborar o construir grupos étnicos, ¿no? Construir una tradición y construir una identidad,
¿correcto? Eso es lo que buscaba la literatura. Por eso es que en su concepto primitivo, la literatura, a través de la oralidad, ¿no es cierto?, transmitía un discurso que iba de generación en generación. Profesor, ¿y esto cómo sería? Por ejemplo, te doy un caso. El año pasado vimos nosotros la Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto? Y la Ilíada y la Odisea remarcaba una cualidad muy importante. Homero nunca escribió estas obras, Homero las empezaba a contar o relatar. ¿Y por qué, profesor? Porque Homero utilizaba, ¿no es cierto?, fórmulas para narrar. En este caso, por ejemplo, los epítetos, ¿no? Imagínate Homero cantando 24 cantos, ¿no es cierto?, en versos hexámetros y no olvidándose ningún párrafo o ningún elemento de la historia. Es muy complicado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tiene una mente privilegiada? Porque utilizaba ciertas fórmulas narrativas, ¿no? El epíteto era una de ellas, el oxímoron es otra de ellas, o por ejemplo figuras literarias como la metáfora también, ¿no es cierto? Entonces por eso para él era muy fácil contar las historias, ¿no? Eso es la vinculación con el concepto primitivo de la literatura. Ahora, el concepto clásico me dice lo siguiente: la literatura es mímesis. Profe, ¿qué es mímesis? Es una palabra griega. Ustedes, ¿dónde van a notar el término mímesis? En la palabra mimo. Ustedes saben quiénes son los mimos, ¿no? Sí, claro está. Los mimos son estos tipo de digamos, payasos, ¿no?, que se pintan la cara y que no hablan, pero sí interactúan a través de gestos, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra, o mejor dicho, la palabra mímesis da inicio a la palabra mimo. ¿Pero qué es mímesis? La mímesis no es otra cosa que la representación de la realidad. O sea que, profesor, ¿la literatura qué era? La literatura era un espacio, un medio o una vinculación para recrear la realidad. ¿Según qué? Según las emociones, los sentimientos y los pesares del propio escritor. Por eso es que, bajo el concepto clásico, la literatura es mímesis porque es la representación o la recreación de la realidad. ¿No es cierto? El concepto medieval es un concepto bastante amplio, ¿no? Voy a citar o voy a dar una síntesis del concepto medieval, pero en este caso lo que voy a, digamos, manifestar es que, digamos, a través de la historia, la literatura medieval tuvo un fin: crear, ¿no es cierto?, y escribir obras que agraden a Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, ¿no es cierto?, Dios y la Iglesia Católica eran los elementos o las instituciones más importantes de esta época. Es más, hay que aclarar que el concepto medieval o la literatura medieval abordó un gran periodo de la historia, universal, ¿no? Más o menos fueron 10 siglos, del siglo V al siglo XV. Entonces, el concepto medieval involucra a la literatura bajo, ¿no es cierto?, el aspecto religioso, ¿no? Religioso. O sea que la literatura estaba escrita por Dios y para Dios, ¿correcto? Porque Dios era la medida de todas las cosas. Por Dios y para Dios. Y para Dios. O sea que el carácter de la literatura medieval es un carácter teocéntrico. Un dato adicional, y que eso también ya lo vimos en su momento, chicos, hay que recordar que en esta época los autores no le ponían nombre a sus obras, o sea, los autores no le ponían la autoría a sus obras. Profesor, ¿y por qué? Porque hay que recordar que el tribunal de la Santa Inquisición los perseguía, los excomulgaba, y en algunos casos ellos morían, ¿no es cierto? Por eso es que la especie literaria que se desarrolla, digamos, por excelencia en la etapa medieval son los cantares de gesta, ¿no?, que representan de alguna manera el espíritu de las naciones de la época, pero que sin embargo son anónimas, no tienen, digamos, autor determinado, ¿no? Ahí está. Después del concepto medieval viene el concepto renacentista, donde el hombre es la medida de todas las cosas, porque el hombre no solamente puede dejarse llevar por sus pasiones, sino porque de alguna manera el hombre es el producto, o mejor dicho, es el productor de, digamos, de sus propias accionarios, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿correcto?
La literatura en este caso es un producto artístico. Es un producto humano, ¿correcto? Humano. Entonces, la literatura en este caso va a tener un carácter antropocéntrico. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, por arriba, ¿no es cierto?, en la parte superior, he puesto el concepto romántico, ¿no? Ahora, claro está que muchas personas dirán que son románticos, ¿no? Tiene que ver mucho con las emociones, los sentimientos, ¿no? El amor. Bueno, sí y no. Sí, porque sí tiene que ver con los sentimientos, el amor no necesariamente. ¿Y por qué? Porque hay que recordar que el romanticismo surge en el siglo XIX y surge como una respuesta a, digamos, a la necesidad de independizarse, ¿no? Muchos países empiezan a independizarse y empiezan a encontrar una nueva vinculación de identidad, ¿no? Si eres romántico, eres rebelde, y si eres rebelde es porque luchas por tus ideales, ¿no es cierto? Entonces, en el concepto romántico, la literatura apela a un individualismo. Ese individualismo se da como consecuencia, ¿no es cierto?, a un individualismo como consecuencia, ¿sí?, del capitalismo. O sea que el hombre que vive, ¿no es cierto?, en un estado de consumo, que vive en un estado antidictatorial, que vive en un estado no democrático, ¿no es cierto?, y corrupto, busca en la literatura, ¿no es cierto?, un espacio para liberarse, ¿no?, un espacio para reencontrarse consigo mismo, ¿no? Ese es el concepto romántico. Ahora, en el siglo XIX vamos a encontrar dos posturas, ¿no?, dos escuelas literarias muy importantes. ¿Por qué? Porque esas escuelas toman la literatura como una ciencia, ¿no es cierto? En este caso vamos a encontrar la escuela formalista rusa y la segunda, la escuela estructuralista francesa. Ellos tienen dos postulados o dos perspectivas de la literatura, ¿correcto? El líder de los formalistas rusos se llama Roman Jakobson. Y Jakobson decía algo muy interesante, que la literatura no es otra cosa que el análisis de las obras literarias, ¿correcto? La literatura, ¿no es cierto?, en este caso, la literatura, ¿sí?, es el análisis de las obras literarias, ¿correcto? Eso decían los formalistas rusos y, lógicamente, el líder de ellos, Jakobson, ¿no? Mientras que los estructuralistas franceses, a cargo de el teórico Roland Barthes, decía que la literatura es un producto artístico que se relaciona con la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nadie puede escribir si le es ajeno su propia realidad, ¿no? Es algo necesario o importante relacionarlo, ¿no?, con la realidad. Entonces, he aquí los conceptos de la palabra literatura, ¿no? Ahora, profesor, ¿cuál es el concepto verdadero? Ninguno. Todos son variables, ¿correcto? Porque la literatura cambia según las necesidades. ¿La literatura es una ciencia o es un arte? Son las dos cosas, ¿no? Es un arte, ¿no es cierto?, porque trata, ¿no es cierto?, la literatura trata de expresa emociones y sentimientos. Por eso, ¿correcto?, es un arte, ¿no? Es un producto artístico porque busca una reacción en quien ve, o en quien lee, o quien experimenta la literatura.
¿Y por qué es una ciencia? Porque tiene un objeto de estudio, ¿correcto? La literatura estudia la obra literaria. Pero de tres maneras, ¿ah? Estudia la obra literaria bajo tres tipos o tres maneras. La estudia a través de la teoría literaria, a través de la historia literaria, que es lo que vamos a ver durante todo este año, ¿no es cierto? Vamos a vincular cada movimiento literario con su proceso histórico. Historia literaria. Y también vamos a ver la crítica literaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las obras pueden ser apreciadas y valoradas, ¿no es cierto? Si son buenas o son malas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, chicos, esta ha sido la clase de literatura y sus conceptos, ¿no es cierto? La evolución de la literatura y por qué la literatura es importante, digamos, en estos tiempos. Y hay que recordarles, chicos, que esta clase debe estar copiada en tu cuaderno, ¿no? Es una clase introductoria, ¿no? Y espero que la siguiente semana, pues, ya podamos empezar a desarrollar, ¿no es cierto?, el libro, ¿no? Todos muy atentos con su libro, por favor. Muchas gracias por la atención y espero que este video les ayude.